Uno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la subasta voluntaria. Pues ahí lo que ustedes están viendo en pantalla es un acta de requerimiento de una subasta voluntaria. El de hoy, pues, de manera muy genérica, volvemos a ver nuevamente el esquema de la subasta. Y posteriormente, ya entramos en sí en materia con los documentos de la subasta voluntaria, pero me es importante que ustedes conozcan los presupuestos en los que se fundamenta este asunto como tal. En pantalla, ustedes tienen el esquema que ya hemos analizado, donde se encuentra la subasta voluntaria, un asunto donde el notario encuentra el sustento legal para poder actuar dentro del decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Los tres primeros pasos, obviamente, ustedes saben que eso los contienen todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, es decir, el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Posteriormente, bueno, el último paso, ustedes ya saben que es la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Cuáles son los pasos que ustedes pues tendrían que manejar? 5 pasos, estos son fáciles, pero veámoslo de esta forma. Es un asunto que tiene que ver con bienes y que sí termina en escritura pública. ¿Por qué deduzco que sí termina en escritura pública? Porque es un documento que van a hacer del traslado de dominio. Y acá vamos a encontrar la escritura traslativa de dominio. Vámonos así, estos son los pasos que ustedes se tendrían que aprender. Ya saben que termina en escritura traslativa de dominio. Previo a eso, debe haber un acta de subasta voluntaria, es decir, a quién se acordó trasladarle el dominio del bien. Y cuando tenemos eso, ya tenemos los dos anteriores. Posteriormente, una de las obligaciones del notario, ¿cuál va a ser? Después de la escritura traslativa de dominio, obviamente, dentro de los testimonios, la compulsación de los testimonios, va el pago de los impuestos. Entonces, en sí, estos dos pasos se vuelven solo uno. Estos dos pasos se vuelven solo uno. ¿Por qué motivo? Porque el impuesto fiscal se cubre en el testimonio, o mal llamado primer testimonio. Y el impuesto notarial se va a cubrir en el testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces, esos dos son un solo paso. Si, por ejemplo, yo les pidiera evidenciar ahí cuál es el error en esos dos pasos y que ustedes me simplifiquen eso en uno solo, por obvias razones, es factible que ustedes consignen únicamente la compulsación del testimonio y del testimonio especial, cubriendo los impuestos del caso, es decir, el impuesto fiscal en el testimonio mal llamado primer testimonio y el impuesto notarial dentro del testimonio especial. Ya vamos a ver, vamos a tener una clase solo de impuestos y vamos a ver en qué repercute eso, por qué es que ustedes deben de prestarle atención a eso. Si nos da tiempo, hoy vemos de una vez lo de los impuestos porque así vamos finalizando eso y vamos entendiendo el porqué de la situación. Ok. Posteriormente, como hay traslado de dominio, se supone que es una subasta, pues hay una venta y un traslado de dominio, pues deben de darse aviso de traspasos a catastro y a DICABI con el objeto del pago del impuesto único sobre inmuebles. Y posteriormente, el último paso, pues sencillo, ustedes ya saben que es la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Si se dan cuenta, estos son obligaciones notariales. Entonces, cuando ustedes piensen en subasta voluntaria, ¿qué tienen que empezar? Escritura traslativa de dominio, pero que se da en una subasta. Entonces tiene que haber un acta de subasta. Entonces los dos pasos, ¿cuáles van a ser? Después de los primeros tres, acta de subasta voluntaria y escritura traslativa de dominio. ¿Y cuáles van a ser los otros pasos? Sencillos, las obligaciones del notario, compulsar el testimonio y el testimonio especial, los avisos a catastro y a DICABI porque hay traslado de dominio y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Y es así como el esquema de la subasta voluntaria se vuelve tan sencillo por simple comprensión. No hay ningún inconveniente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta ahí? ¿Para qué nos va a servir la subasta voluntaria a nosotros? ¿Por qué motivo un cliente va a llegar con ustedes y les va a requerir específicamente
que ustedes tramiten y resuelvan un pequeño, pues, incidente que tiene y que al final, pues, lo puede resolver a través de una subasta voluntaria. Voy a preguntarle a Alison Andrea Samayoa, por favor, ¿para qué nos va a servir a nosotros la subasta voluntaria? Yo ya les indiqué que voy a ir anotando a quienes les pregunto y quienes no me responden. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues yo creería que es para ofrecer los bienes al mejor precio. ¿Pero por qué motivo los va a ofrecer? No los puede hacer en una venta normal. Sí, Selvin Mauricio. Buenas noches, licenciado. Buenas Según noches. tengo entendido, la subasta voluntaria se lleva a cabo para, valga la redundancia, ¿verdad?, subastar nuestros bienes con la finalidad de cubrir una o varias deudas que tengamos. Podría, sí, pues vamos dentro de la dirección. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente? Lenda Johanna Sicam, por favor. Buenas noches, Lick. Con lo que Buenas dicen noches. los compañeros y únicamente para complementar, que como usted lo mencionaba en una ocasión, para que no pierda la persona del todo la propiedad, ¿verdad? Para que de alguna manera pueda tener un ingreso que le pueda quedar algo para, por ejemplo, con lo que usted dijo con la casa, ¿verdad? Vende su casa, pero puede con el precio, con lo que va a recibir, encontrar algo más económico para no quedarse con nada. Ok. Entonces, pues veamos una situación y desde dónde puede partir esto. Bueno, voy a darle las ideas, pero pues me voy a requerir de 2 personas más, pues que me den su opinión. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia o para qué creen que nos podría servir la subasta voluntaria? Karina, por favor. Yo lo que tuve de conocimiento, un caso de que era la herencia de varios hermanos, pero tuvieron disputas acerca de quién se va a quedar la propiedad. Entonces el juez decidió que se subastara para no perder el todo y nadie se quedara con la propiedad. Ok, ¿alguien más? Excelente, Karina. Sí, Mercedes. Buenas noches. Yo pienso que es como, por ejemplo, cuando alguien ya no puede pagar la casa por algún motivo, entonces prefieren hacer una subasta voluntaria, como decía la compañera anterior, que para poder recuperar algo de dinero y no le quiten la propiedad y aparte lo que ya había pagado anteriormente. Sí, vamos a la vía. ¿Alguien más que tenga otra idea? Cuando ofertan un bien, Celeste. Sí, pero necesito la idea en sí del proceso. ¿Para qué nos va a servir? Sabemos que se está subastando, se está ofertando un bien. Quizás no ofertando, sino subastando es diferente. Se va a vender al mejor postor. Entendamos el caso de la hipoteca para poderles explicar eso, porque si no, vamos a retroceder mucho eso y necesito que entendamos el tema quizás de los derechos reales. Me voy a adelantar un poco a Derecho Notarial 4. Artículo 822 del Código Civil, por favor. Si tienen su Código Civil, tengan en la mano sus leyes siempre, por favor. Ok. ¿Quién lee el 822 del Código Civil? Con gusto, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dale, Jessy. Gracias. Artículo 822. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación.
Ok. Entendamos el punto de la hipoteca. Uno de ustedes viene el día de hoy, tuvo inconvenientes económicos, pero tiene un bien. Y pues la única forma que encuentra es solicitar un préstamo, solicitar un crédito en un banco. El banco pues va a tener diferentes productos que va a tener a disposición de los usuarios, y uno de ellos puede ser el darle el préstamo, pero a cambio debe de garantizar el pago de ese préstamo con un inmueble. Es decir, para ello se va a hipotecar el bien de ustedes para poder garantizar el cumplimiento de la obligación. Ojo, el objeto principal y el objeto inicial de la hipoteca no va a ser que en caso de incumplimiento el bien pase a nombre del acreedor. No, sino vean esta situación interesante. El objeto inicial siempre va a ser que se garantice con ese bien el cumplimiento de la obligación, no que se transfiera el dominio de ese bien. Cuenta ello, entonces, es que no va a haber dentro del contrato respectivo pacto alguno que permita que en caso de incumplimiento del deudor, el acreedor se quede con el bien de forma inmediata. Esto surge producto de un acontecimiento que se da a través de un juicio ejecutivo donde se solicita el remate del bien, es decir, la subasta del bien, pero esa no va a ser voluntaria. Ojo, eso va a ser en la vía judicial. Ya subastado el bien, si no aparece mejor postor, la ley permite, ojo, pero solo hasta en ese momento, no dentro del acto contractual. ¿Qué quiere decir? Que en el contrato que contiene la garantía hipotecaria no va a estar esa situación, porque si tal situación está, se toma por no puesta por estar prohibida por la ley. La garantía real de hipoteca no persigue eso. Por lo menos dentro de nuestra legislación no está aceptado. En otras legislaciones sí se acepta una hipoteca, una garantía real de hipoteca de esa forma, porque es un números apertus, pero nosotros tenemos números clausus. Entonces no se permite. ¿Dónde es o cuál es el juego normal que está en los acreedores? Porque muchas veces se llega a creer que el acreedor, al no pagar, el acreedor dice, es que se quedó con mis bienes, se los quitó. No, no es así. No hubo ningún oferente, no hubo ningún mejor postor, y entonces el acreedor solicitó que se le adjudicara el bien como forma de pago. Y obviamente, al no haber ningún oferente, el juez dio vía a eso. ¿Por qué es que muchas personas pierden sus bienes sin oponerse a todo eso? Porque no comparecen a la subasta, no proponen, no están al pendiente del bien, por lo menos para que haya un buen postor para que se subaste y para que al final puedan recuperar por lo menos algo. Al no comparecer, al no presentarse al proceso de ejecución, obviamente permiten que solo uno de los sujetos esté dentro del proceso. Ojo con esto, porque esto es muy común y sobre todo pasa en los bancos. Como no comparece la otra parte porque ya da por perdido el bien, entonces el banco, como acreedor, no es que sea solo el banco, pero es más común en los bancos por las garantías hipotecarias, solicita como forma de pago la adjudicación del bien, y al no haber alguien que se oponga a las cuentas que le formule la otra parte, el juez da vía a eso. Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que sencillamente se tiene con la subasta voluntaria? Se tiene una solución, una alternativa ante esos conflictos. ¿Por qué motivo? La primera, si la persona, ojo, no estando en atraso, no teniendo estos inconvenientes, es decir, no estando ejecutada, porque entonces ya no tendría ninguna razón de ser la subasta voluntaria, ya sería un asunto litigioso. Ojo, acá está en una posición donde no tiene trabajo, ya pasó el tiempo, no tiene seguro, no tiene cómo responder a la obligación. Y la persona dice, no quiero perder mi bien, pero ya no tengo cómo pagar. Entonces, la subasta voluntaria funciona como una alternativa donde se permite subastar el bien con el objeto de pagar la obligación y que la persona no pierda la totalidad del valor del bien.
Para eso es. Le da soluciones, obviamente le da oportunidad a la persona para que pueda inclusive promocionar la venta del bien y buscar buenos oferentes para que se venda en un valor lo más aconsejable posible, lo más real posible, y al final se cumpla con las obligaciones y él pues sencillamente pues no pierda la totalidad del valor del bien, por lo menos pueda agenciarse de una buena parte del dinero. Entonces, eso es la subasta voluntaria, eso es lo que permite. A través de estos pasos se va a dar ese proceso. Ojo, dice, el temor puede hacer sustraerse de conocer las opciones viables. Exacto, por eso es importante que ustedes como profesionales conozcan este tipo de situaciones y este tipo de asuntos. Les puede pasar a algún familiar de ustedes, a ustedes, o les puede pasar inclusive a sus clientes. Entonces deben de conocer estos procedimientos porque ayudan a facilitar todo esto. El desconocimiento de este asunto lleva a que en la práctica no sea un asunto muy utilizado porque uno no lo conoce, no sabe cómo manejarlo y a la larga pues no le dan esta solución a sus clientes. ¿Para qué vamos a conocer el detalle de la garantía? ¿Y por qué hemos leído el artículo 822? Uno, no es el objeto de la garantía. Podríamos decir entonces, yo he anotado inclusive un concepto que tengo dentro de un diccionario y dentro de una enciclopedia, y he llegado a la conclusión de tomar a la hipoteca como una garantía real que, si llevar consigo desposeimiento actual del propietario del inmueble hipotecado, le confiere al acreedor el derecho de embargar y rematar ese inmueble en cualquiera manos en que se encuentre, y el cobrar con preferencia sobre el precio, que es efectivamente lo que les he resumido a ustedes en pocas palabras. ¿Por qué o de dónde voy a extraer yo este concepto? Primero, del elemento primordial. La hipoteca no despoja de ninguno de las facultades o de los poderes al propietario. El propietario sigue teniendo el usufructo, es decir, el uso, goce y disfrute de la propiedad. Y también tiene la nuda propiedad, es decir, la enajenación y la reivindicación, que son los poderes materiales y los poderes jurídicos. Eso lo sigue teniendo el propietario. La hipoteca no quita eso. Pero ojo, la hipoteca trae sus propios poderes, sus propias facultades. Y una de ellas es que Juan Pérez vendió el bien a alguien más estando hipotecado. Perfecto, la otra persona lo debió de haber aceptado el contrato así. Pero si no se le cumplió al acreedor, el acreedor puede ejecutar la hipoteca. Y no importa a nombre de quién esté el bien. El bien se dejó como garantía de pago, entonces puede ejecutar no importando quién sea el propietario. Esa es la ventaja y los poderes propios de la hipoteca. En Guatemala, ¿qué sucede? En Guatemala la hipoteca, ojo, si les explican eso a nivel internacional, así lo van a manejar. Pero tengan cuidado con una situación. En Guatemala, ese derecho real de hipoteca es diferente en el caso de las instituciones bancarias. Los bancos se reservaron un derecho real de hipoteca diferente. Entonces tenemos dos derechos reales de hipoteca. Uno que va a ser para los particulares o para los entes que no son entidades bancarias, y otro para las instituciones bancarias. Por ejemplo, si usted quiere vender un bien hipotecado, siempre y cuando la hipoteca no sea de un banco, es decir, no sea la garantía de un banco, usted lo puede hacer. ¿Qué necesita para ello? Una, que la otra parte lo acepte el que tenga hipoteca, ¿sí? Le puede, si quiere, notificar al acreedor o no, no importa, porque ese derecho real permanece dentro de la ley, ¿sí? Es decir, para el cumplimiento de la obligación, la otra persona, el acreedor, va a poder ejecutar, no importando quién sea el propietario. Pero esto cambia. Si usted tiene una hipoteca cuyo acreedor es un banco, no va a poder hacerlo, porque si usted quiere vender, cuando usted presente el testimonio de traslado de dominio, se lo van a suspender, porque para eso necesita la aprobación del banco. Y es uno de los casos
donde la excepción a la regla de no limitación a las facultades del propietario existe. Aquí sí hay limitación. A mi juicio, ese artículo está violentando la igualdad que deben de tener todos los guatemaltecos. ¿Por qué motivo? Una esa y la otra está violentando los derechos de propiedad que debe tener el propietario. ¿Por qué va a restringirle el banco a Juan Pérez que venda el bien? Si él debe de conservar todos sus bienes, él es el propietario, él debe de conservar todas sus facultades, todos sus derechos inherentes al dominio. ¿Por qué el banco va a restringir eso? Una, la ley se lo permite, pero ojo, no tiene un valor justificable como tal. Es decir, aunque esté en la ley, pero también debemos entender que hay leyes justas y hay leyes que carecen de ese sentido justo. Entonces, alguien mira, entonces hay leyes injustas, ¿vale? Cuando la ley no se adapta a la realidad y no responde a los intereses de la mayoría, destruye el bien común. Y cuando hay destrucción del bien común, esa ley no es justa. De esa cuenta, vamos a encontrar posiciones latinas como al final nos llevan a entender que la ley es la ley, pues, pero al final las decisiones, aunque no nos gusten, emanan de la ley. La pregunta sería, ¿qué tan justo podría ser eso? Pero bueno, debemos adaptarnos a eso y la primera posición es entender que existe una garantía real de hipoteca para los bancos y una garantía real de hipoteca para los particulares. Esa diferencia quiero que entiendan. Basándonos en esto, vamos a encontrar entonces la subasta voluntaria. En la subasta voluntaria, sencillamente, su cliente puede llegar con ustedes y les puede solicitar la subasta de su bien, por lo menos, pues como una opción para poder recuperar una parte del valor del bien que desea vender. O el bien que pues tiene en garantía como forma de pago de una obligación hipotecaria. Entonces, pues veamos ahora el documento en sí. Y vamos a entender con la lectura del acta a qué se está refiriendo e inclusive qué documentos se van a presentar como soporte para poder iniciar pues el acta de requerimiento. Entonces es este documento, el inicial, para poder entender de dónde vamos a partir y cómo debemos iniciar como nosotros como notarios a trabajar un trámite de este tipo. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Vamos a ver. Eduardo José Hernández, por favor. Eduardo José Hernández. Presente, Lic. Ahorita leo. Ok. Acta notarial de requerimiento. En la ciudad de Guatemala, siendo las 8 horas en punto del día 26 de enero del año 2020, yo, Víctor Hugo Lazo Flores, notario, me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicado en la Sexta Avenida 0-70, Torre Profesional 2, Oficina 203A del Centro Comercial de la Zona 4 del municipio y departamento de Guatemala. Soy requerido por la señora Roxana Marisol Hernández Estrada, de 42 años de edad, soltera, ama de casa, guatemalteca de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI con código único de identificación QUI 2181 espacio 38042 espacio 0101. Extendido por el Registro Nacional de las Personas. Deténgase ahí un segundo. Ok. ¿Cuál es la forma correcta de describir el documento personal de identificación? Yo respeto la posición de algunos colegas y pues al final la redacción es discrecional, pero alguien o algún notario con conocimiento en causa del derecho notarial
sabrá perfectamente que debemos utilizar las reglas de la Real Academia Española, pues estamos sometidos a un lenguaje con un orden específico, con una estructura determinada. Entonces, el utilizar la palabra espacio, pese a que cierta forma, y recordemos que al final el DPI es diseño de ingenieros, no de abogados, no de notarios, debemos entender que aunque esté eso, nuestras reglas de ortografía para entendernos, para comunicarnos, son diferentes. Entonces, cuando tenemos el documento personal de identificación, lo tenemos dividido por códigos. ¿Cómo lo vamos a separar? Precisamente por comas. Entonces, podría ser 2210, obviamente, y la coma, 33.400,0101. ¿Sí? El espacio, de hecho, les comento, yo antes empezaba a utilizar el término espacio cuando empecé a estudiar la estructura del documento, me empecé a percatar de ciertos errores ortográficos y decidí dejar de utilizarlo por estas razones. Una, porque el hecho de que esté la coma me quiere decir que va a ser un primer grupo de números, después otro grupo de números y después otro grupo de números. Y ahí ya me estoy dando a entender. Quiere decir que si yo no consigno espacio no hay ningún problema porque estoy cumpliendo con la estructura del idioma que tenemos, ¿sí? Si ustedes en la práctica lo hacen, es posible que en algunas instituciones no le pongan ningún inconveniente, ningún pero para darle trámite al documento. Pero ojo, alguien que conozca derecho notarial, vuelvo y repito, sí va a saber de esto y es posible que les vaya a prejuzgar el documento por lo mismo. Quizás no le va a decir nada, pero va a decir este notario, pues le hace falta conocimiento notarial. Entonces, ojo con esto. Queda a discreción de ustedes. Yo para el examen sí voy a evaluar eso porque me interesa saber si ustedes conocen la diferencia o no. Ok, continúe, por favor. ¿De acuerdo? Solo hay que Extendido por el colocar Registro el Nacional. signo coma o la palabra como. Es coma, es una coma, es una coma. No es una palabra, sino es una coma. Por favor. Catherine Sánchez. Licenciado, disculpe, si no se colocara coma ni espacio, ¿qué sucede? Pues no sucede nada, solo está redactando mal, porque está redactando, imagínese, 2210, 34.405, 1210. Algo así, se tendría que leer porque no tiene respiración. La coma le sirve para darle un espacio de silencio para leer lo demás, es decir, para dar a entender que está agrupado en cierta base de números. ¿Sí? Ya, gracias. Si no hay otra pregunta, continuamos con la lectura, por favor. Perdón, entonces es incorrecto leerlo así como una cantidad. Por ejemplo, ¿qué sería? Un ejemplo, 27.997.000 y así, una cantidad. Eso sí sería incorrecto porque no está, eso sí sería incorrecto porque no está unido. Si estuvieran todos los números agrupados, es decir, valga la redundancia, estuvieran en un solo grupo, ahí sí debería de leerlos de esa forma como usted me está diciendo, 35 millones o 1.234 millones, ahí sí. Pero como no están agrupados, sino si se dan cuenta ahí, es decir, no están en un solo grupo, sino si se dan cuenta ahí, son 3 grupos de números. En la primera hay 4, en la primera 5 y en la tercera hay 4. ¿Sí? Veámoslo así. Vean, pues se los voy a poner en este mismo documento. Veámoslo hasta abajo. 3.210, 34.015, 0.101. Va. Esos son los grupos de números y obviamente el espacio que está en el documento de... A ver, voy a quitar esto. Esos son los números y la agrupación que va a tener en su documento personal de identificación. Pregunto, ¿los están viendo en pantalla? Sí, Así mismo está el documento personal de identificación, ¿o no? Sí.
Así es como lo van a encontrar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a entender acá? Que el primer grupo va a ser de 4 números. ¿Cómo vamos a leer el primer grupo? 3,210, ¿sí o no? 3,210. Sí. Entonces, ok. Entonces, para explicarme de mejor forma, la primera agrupación, entonces sería 3,210, coma. El otro de 5 números, 34,015, coma, 0,101. ¿Sí o no? Sí. Y si quieren, ustedes lo colocan entre paréntesis. Solo el número, no hace falta que le pongan CUI, porque esa es una mala integración que tienen a veces. Así de sencillo. Licenciado, y se podría colocar 32, o sea, así de par en par se podría decir, ¿no? De par en par, ¿cómo así 32? 3210, No, 34015, no se así. podría No, porque son no, números completos. 32,200, no, exactamente. 3,210, 34,015, 0,101. No se podría subdividir porque son cantidades que ya están establecidas. ¿Cuándo iría, por ejemplo, como me dice la compañera? 3210, En el si cero. esto fuera separado, si esto fuera separado y si esto fuera separado. Entonces ahí sí, porque se agruparía no en 3, sino se agruparía en, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Si se dan cuenta, solo entonces, el primer grupo se va a leer en su totalidad. Me decía la compañera, mire, si yo lo leyera con millones, veamos, si en dado caso que esto sucede en el caso de la licencia, pero en la licencia, pese a que es el mismo número de DPI, sí se tendría que leer como un todo agrupado. ¿Por qué? Porque en la licencia les aparece todo, ¿sí o no? Sí, entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Separemos los grupos acá. Aquí estamos en el millón, en los miles, y aquí estamos en la Billones. numeración como Millones. tal. ¿Qué son? Millones, Billones. billones, miles, ¿qué son? Billones. ¿Cuál es el Tres, número? Esos tres, son miles de millones, son esos. A ver, léalo. 3 millones. Sería 3 trillones, creo que es. 210,000 billones, 340,000 millones, 150,101. Son No, lo billones. está leyendo mal. Lo leo yo. Jóvenes, cuidado ahí con sus Regrésenos matemáticas. a Qué bárbaro. primaria. Miren, pues, aquí están los 1,000. A partir de acá viene el número, por así decirlo, del millón, ¿sí o no? Es un poquito, pues, pongámoslo, aquí Sí, viene el millón. Entonces, aquí el 1,000 y aquí el 1,000 de qué? millones. ¿El? El Ahí billón. está. 3 billones. Entonces, ¿está bien ordenado así o no? Sí, ¿Qué dicen ustedes? Vean, jóvenes, ¿qué les pasa, hombre? Esto es primaria. Sí, ahí diría 3,210,000, 340,000,000, 150,000, 101. Exactamente. Entonces, la lectura tendría que ser esa. Esa Licenciado, tendría que ser la lectura si todos los números estuvieran juntos, estuvieran en un solo grupo. Pero como están en 3 grupos, por eso es grupos. Preguntaba a Gerson.
Ya entendimos la diferencia y por qué el planteamiento 3.210, 34.015, 0.101. Son 3 grupos, por eso es que se leen de esa forma y por eso es que va separado cada uno de los grupos por comas. ¿Ya ven? Yo sé que algunos dirán esto ya lo sé, pero hay otros que aunque ustedes no crean, esta parte no la habían entendido. Entonces, pues no es que tengan menos inteligencia que otros, sino que todos aprendemos de forma diferente y todos tenemos una realidad diferente de las cosas. Algunos saben más en alguna materia, otros más tienen más dominio en otra materia y es pecado mortal y es bueno que lo hagan. Estamos ahí con esta parte, ¿va? Sí, licenciado. Chilic. Licenciado, solo un comentario, disculpe. Okay. Fíjese que yo en su momento, cuando empecé a laborar donde estoy actualmente, yo en su momento vi una acta notarial que, como decían los compañeros, el notario lo leyó en millones, en billones. Y yo le hice el comentario a él y él me dijo que era parte criterio del notario, si lo escribía así o no. Entonces, en este caso, ¿qué estaba erróneo? Sí, le voy a comentar por qué. Porque hay una parte donde primero, para que usted lo tome en cuenta, el notario en su actuación profesional actúa cumpliendo una al cumplimiento de la ley, es decir, el notario va a actuar conforme se lo permita la ley. Por eso es que la actuación, ahorita voy, Christopher. Por eso es que la actuación del notario en todo momento debe ser imparcial. ¿Pero esto por qué? ¿Será que porque a la ley se le antojó ponerle esa imparcialidad al notario? No, el notario es conciliador. El notario no crea un documento que sea parcial, es decir, que vaya a beneficiar a una sola persona, a una sola de las partes. Ese documento seguramente va a tener muchos problemas legales, porque o va a tener pacto leonino y entonces la ley lo va a anotar y le va a crear conflictos a la otra parte y al final el documento va a ser atacado y va a tener muchos inconvenientes. Recuérdense que prepara un evento futuro y esto pues a la larga lleva a entender la razón de ser del notario. Entonces el notario imparcial, esto nos lleva a entender que no solo debe ser en su redacción, sino debe ser sin beneficio, sino que el documento debe ser protegiendo los derechos y las obligaciones de ambas partes, de A, de B, C, D, las partes que integran un documento notarial. Entonces, para que ustedes lo comprendan, no es una disposición antojadiza. Acá el notario debe darle cumplimiento a la ley y recuérdese la composición de nuestro idioma. Acá el notario no va a tener criterio en eso. En la redacción, obviamente, va a tener libertad de redacción. Pero ojo, libertad de redacción, no criterio de redacción. Por eso es que le suspenden muchos documentos a los notarios, a los colegas, en registro de poderes, en el registro de la propiedad, porque la redacción no es igual a libertad de criterios. Usted tenía que tener criterios. Debe de centrarse en la ley. Y cuando el registro, cuando el notario no se centra en la ley, para eso están los recursos, para eso está el amparo, para eso hay otras vías. E inclusive cuando el registrador no opera un documento que sí cumple con los requisitos legales y lo hace de forma antojadiza, puede oponer, presentar, porque el notario no puede salirse de su esfera. Decir que es un criterio el notario, ponerlo como quieren, es muy delicado porque recuérdense que nuestro idioma tiene reglas estructurales. Y aunque no nos guste, ese es nuestro idioma y nuestro idioma nos sirve para entendernos, para comunicarnos. Cuando un juez tiene, ojo con esto, cuando un juez tiene dudas en lo que quiso comunicar una de las partes, una de las formas del sano juicio es entender las bases estructurales de nuestro idioma, lo que han dicho sobre ese mismo tema,
y ahí va a tener la sentencia del juez sobre esa misma vía, pero no lo va a hacer siguiendo una redacción bajo un criterio. La redacción discrecional es una cosa, pero no el criterio de la forma de comunicarnos. Ahí no hay criterios, ahí nosotros debemos ser un poco más cultos y entender que hay un idioma para eso. Yo sé que a veces no nos gusta, pero pues tenemos esa estructura. Si no, imagínense, tendríamos que seguir la estructura de cada uno de los idiomas. ¿Cuál es nuestro idioma oficial en Guatemala? El español. Y para los otros idiomas, ¿qué necesitamos? Traductor. ¿Ven? ¿Alguien más? Ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Una duda, los que levantaron la mano. No, licenciado, mire, yo cometí un error, estaba redactando un documento y cometí ese error de poner espacio en letras, así cuando estaba ingresando el número el código único de identificación. El licenciado, cuando leyó el documento, de una forma muy sutil me dijo, mire, Pedro Pablo, no ponga espacio, ponga coma, porque ahí se está dando un error en la forma del documento y se lo van a rechazar así. Entonces, en la forma, en lo que es la redacción, en la redacción de forma, póngale coma, porque son números completos y separados al mismo tiempo, me dijo. Entonces, ya no ponga espacio, ponga coma, y como notario se lo dijo, eso le da mejor forma al documento, me dijo, ¿verdad? Y desde entonces dije yo, sí, la verdad, a la hora de redactar el documento, tenía una mejor interpretación a la hora de leerlo, licenciado. Sí, vean pues, yo les voy a decir esto, por eso es importante. Yo sé que a veces, pues, cuando uno inicia el campo del derecho, desconoce muchas cosas. El área que ustedes tienen los obliga a ser muy cultos, los obliga a estar muy preparados. Cuando ustedes realmente, pues, les va a llegar, como dicen, como decíamos nosotros antes, al final los patojos empiezan cuando les cae el 20. Creo que ustedes saben eso. Cuando realmente se estacionan ya en su realidad, se van a dar cuenta la obligación que van a tener de estar preparados todos los días. Y se van a dar cuenta que cuando pensaron que al graduarse iban a tener más tiempo para sus cosas, es cuando menos tiempo van a tener. Porque van a tener que estarse actualizando, van a tener que estarse cultivando. Y eso, pues más que para ustedes, para su familia, para los que están cerca, para la profesión demanda. Es una profesión de mucha dedicación todos los días. Y aquellas cosas que ustedes hacían de juntarse con sus amigos y de estar inclusive hablando cosas a veces sin sentido, poco a poco las van a ir dejando. No porque no tengan derecho, no porque no se vayan a reunir, no porque no vayan a disfrutar, sino porque su mente a mayor preparación, creando esa necesidad y se cultivando. Y la comunicación es así. Cuando ustedes van a su examen privado, yo, por ejemplo, lo primero que veo es el tecnicismo jurídico legal que ustedes tengan. ¿Cómo se van a comunicar? Yo sí veo qué tanta pureza de lectura han tenido ustedes en el estudio. ¿Por qué motivo? Y es curioso que empiecen a estudiar muchos hasta cuando ya han cerrado su carrera y entonces ya ves que ya voy a ser abogado. Van a las escuelas de privados y compran sus leyes, compran los libros de preparación de privados y todo, y qué felices. Ahí es cuando más criterio de lectura tienen que tener. Desgraciadamente hasta escribir se ha prostituido, entonces todo el mundo quiere escribir, pero ya a veces se venden los libros y se comercializan. Y entonces, mala la señal.
Bueno, entonces van a leer cualquier cosa y se van a encontrar, por ejemplo, yo he visto algunas culturas que están separadas de dos formas. Las personas que le leen cualquier cosa y aquellas que seleccionan su lectura. A mí me gustaría que ustedes fueran de aquellos que seleccionaran su lectura, que tuvieran crítica, que pudieran leer, porque ahora hay hay libros de derecho y derecho notarial, y algunos pues que dicen ser expertos, y qué bueno que se consideren así, pero yo realmente les pido a ustedes que sean críticos, que vengan y lean, digan, ¿será esto cierto? Por ejemplo, ustedes saben que hay una estructura para poder hacer una definición, para poder armar un concepto. Por eso es que muchas veces tenemos solo conceptos, pero muy difícilmente vamos a llegar a una definición, porque para llegar a una definición, tenemos que estructurarla bien, y otra, la definición, como el mismo término nos indica, es un carácter definitivo, es decir, ya no hay otra sobre eso, porque si hay otras, solo vamos a tener conceptos. Entonces, cuando hablamos de la ciencia del derecho y del derecho notarial, uno de los errores graves que yo he visto en algunos de ustedes cuando se van a examinar, y se los digo, empiezan conjunto de normas, teorías, doctrinas, y empiezan a aprenderse todo eso. Y máximo, si lo ven desde el punto de vista ordinario, como sin comprender en sí lo que es el derecho, desde el punto de vista ordinario de indicar, es que tiene una parte genérica y una parte específica. No digo el nombre del colega por respeto, ahí está equivocado. No estoy diciendo que la idea está mal, pero estoy diciendo que si lo toman a querer definir una ciencia desde ese punto de vista, desde ahí van errados. Porque la ciencia no es eso, el derecho no es eso. Tiene inclusive hasta una posición lógica y una posición filosófica para poder llegar a ese término. Fue un conjunto de normas, entonces tendríamos una ciencia en Guatemala, porque Guatemala tiene sus propias normas. Tendríamos en Perú, una ciencia en Venezuela, una ciencia en Bolivia, una ciencia en España, una ciencia en Ecuador, y así una ciencia en México. Diferente, es decir, una ciencia del derecho en cada uno de los lugares, diferente. ¿Y será eso? ¿O el derecho es solo uno? Entonces, ahí cae la posición de decir que la ciencia del derecho es un conjunto de normas. Y cuando uno les pregunta eso y los lleva hasta ese punto, no saben ni qué decir porque se dedicaron a aprenderse algo de memoria sin entender el por qué. Y no les digo que esté mal, que ustedes estudien, que ustedes aprendan ciertas cosas, pero sí les digo, tienen que ser más críticos, tienen que ser más juiciosos. No está solo en hacer un libro por contribuciones al derecho. Yo espero que realmente los grupos que he preparado salgan verdaderos juristas que estén dispuestos a aportar al gremio, pero aportar de una forma consciente, pudiendo discutir, no creyéndoselo todo. A mí me encantaría que ustedes hubieran estudiado esto y me dieran más discusión, me dieran más posición. A mí me encanta realmente encontrarme con personas que saben de lo que hablan y que discuten. A mí no me enoja que me estén diciendo, mire, que usted está equivocado por esto y por esto. Bueno, fundamentelo, escuchemos. Puede ser que sí, o puede ser que no, pero esa posición entre sí y no, y conversar y entender del porqué de las normas, entender los posibles vacíos legales, las posibles inconsecuencias que existen dentro de la norma, pues nutre la clase y al final nos ayuda a entender del porqué del derecho. Ven, entonces a mí sí me gustaría que fueran más juiciosos en eso, y en ese sentido para eso nos sirve entender nuestro idioma. Es la forma en que nos comunicamos. Veamos algo tan sencillo. Vea pues, algo que quizás a veces, yo sé que muchos lo ven, inclusive hasta
complicado cuando uno les está hablando de esta forma, máximo si están en su examen privado o van a su examen privado, incluso llegan a pensar que uno está loco. Dicen, no, hombre, no van a abarcar todo eso, cierto. Pero, por ejemplo, un buen examinador sí va a ver que ustedes realmente entiendan por lo menos a qué van a su examen o por qué motivo están ahí. Así de sencillo. Vean, pues, algo tan bonito que está en las obligaciones. Cuando hablamos de las obligaciones, déjame ver dónde está eso. Ok. A ver, déjeme ver. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Vean en el 1593 del Código Civil. ¿Por qué es interesante entender cómo está estructurado nuestro idioma? Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Ven lo importante que es sabernos comunicar y poder estructurar bien nuestro idioma. Es decir, si está estructurado bien, se debe entender tal como está estructurado. Así es sencillo. No hay discusión sobre ello. Ahora bien, si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente y para ello una coma o un espacio, sí puede darse a entender que pueden haber 2 o 3 posiciones diferentes y al no entenderse cómo son, dice, o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas, es decir, la intención de los contratantes. Pero ¿cómo saber cuál es la intención de los contratantes? Y ojo, por muy generales que sean los términos en que parezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Es decir, lo que dice es lo que debe entenderse. Y pues ahí encontramos diferentes situaciones sobre cómo vamos a entender un contrato. Pero entonces, es importante entender la pregunta. ¿Vale saber la estructura de nuestro idioma? Por supuesto. Prepara un juicio futuro, un litigio futuro. Entonces, eso puede ayudar a solucionar un conflicto. Bueno, si ya salimos de ahí, continuamos la lectura del documento, por favor, o al menos que alguien más tenga alguna duda o aporte. Licenciado, perdone, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una dudita. Fíjense que yo en el semestre anterior, pues me bajaron puntos, tengo esta duda, ¿verdad? Me bajaron puntos porque yo no coloqué, yo coloqué Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, como está aquí en este ejemplo. Y me bajaron puntos porque no coloqué Centroamérica. Sí, entonces, mira pues, creo que fue criterio de su examinador. Realmente no hay ningún problema si solo consignó República de Guatemala. Se entiende que la República de Guatemala es parte de Centroamérica. Ahí no hay ninguna discusión. Eso sí, debe tomar en consideración que hay algunos colegas que son del criterio que debe ser de forma literal como está en su documento de identificación. Entonces, desde ese punto sí es válido, porque en su documento
de identificación, llámelo como quiera de forma extensiva, pero quienes lo diseñaron, que les vuelvo y repito, no fueron notarios, no fueron abogados, decidieron consignar Centroamérica, ¿sí? Entonces, bajo ese punto, yo lo que les digo es, si a ustedes le piden legalizar, por ejemplo, este boleto de tren o de metro en Roma, si a ustedes le pidieran legalizar este documento, yo tengo que consignar para poder individualizar este documento, yo tengo que consignar, es decir, no voy a legalizar este documento, no se legalizan documentos originales, se legalizan copias. Entonces yo voy a obtener una copia y en la copia para individualizar qué es lo que estoy legalizando, voy a ver literalmente qué documento es. Primero voy a identificar un documento que lee Euroroma 2, Christmas Mall, Merry Christmas, y así voy a ir identificando eso. ¿Me entienden? Pero ¿qué es lo que voy a identificar yo? Lo que está en el documento. Y en nuestro documento de identificación, documento personal de identificación, lo que indica es eso, documento personal de identificación. Y si se dan cuenta, vuelvo a repetir, código de identificación. Y usted dice, pero si ya lo dijo. Claro, pero recuerde, vuelvo y repito, no fue un notario, no fue un abogado. Entonces, aunque nos parezca redundante, tenemos que plasmar literalmente lo que está ahí. Porque el notario debe ceñirse a la literalidad de lo que tiene. Entonces, al hacer eso, sí es válido que el colega en un momento, pues al ver que usted no tomó en consideración esa diferencia, si él haya bajado puntos. Ahora bien, por ejemplo, yo no lo hubiera visto como un error, pero sí le hubiera preguntado por lo menos a usted por qué no lo consignó para saber si usted tenía clara la diferencia o no, ¿me entiende? Pero eso ya son posiciones de calificación. En la práctica no le van a poner ningún inconveniente con eso, pero es sano que usted sepa por qué sí debe de ir. Porque, por ejemplo, lo que usted está haciendo es consignar los datos de un documento, y en ese documento debe consignar tal como aparece no solo en el grupo de números, sino también en el grupo de letras. Y si ahí está Centroamérica, aunque a ustedes les parezca redundante, es mejor hacerlo por criterios. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Solo, ¿qué artículo era el que usted dijo del idioma del notario? Ley del organismo judicial. No es que haya dicho artículo. Cuando nos referimos al idioma no del notario, ojo, ese es el idioma que está aceptado por nuestra ley. Es el idioma español. ¿Quién me dice en qué artículo está eso dentro de la ley del organismo judicial? Deme en el artículo. Artículo 10. Ajá, exactamente. ¿Qué dice el artículo 10? Interpretación de la ley. Es el artículo 11, idioma de la ley del organismo judicial. El artículo 11 dice, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente, es decir, alguna sentencia de la Corte de Constitucionalidad, jurisprudencia, algunas situaciones que ya nos den una forma más exacta de entender eso. Después, si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se expresarán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. ¿Ven por qué es importante eso? Por ejemplo, el notario que me dice que es criterio de él hacerlo de esa forma, pues interesante el aporte legal, porque da a entender que no es criterio, sino debe de seguir las reglas de la Real Academia Española para poder comunicarnos. Y cualquier duda que tenga sobre la forma en utilizar un término, Real Academia Española. ¿Ven? ¿Alguna otra duda? Jóvenes, yo les sugiero, así como estos artículos básicos que ustedes deben de manejar, que en todas sus leyes, por lo menos yo sé que a veces es un ejercicio tedioso,
pero consignen los artículos fundamentales que les van a servir para interpretar sus leyes. La ley del organismo judicial sirve como una ley de interpretación de las normas. Entonces pongan los artículos al final, al inicio de cada ley, no solo la ficha para entenderla, sino al principio de la ley, aparte de la ficha técnica, pongan los artículos básicos. Artículo 10, artículo 11, el idioma. Porque cuando les toque un examen privado, ya no van a necesitar de estar buscando la ley, ustedes ya van a manejar eso. ¿Alguien más o continuamos? Esmeralda Barrios, continúe la lectura, por favor. Esmeralda Barrios. Buenas noches, licenciado. Habemos Buenas dos. No sé si se refiere a mí. Bueno, no me refería a usted, pero ya que usted habló, continúe la lectura, por favor. Muy bien. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. La requiriente me asegura... Consígnela ahí Centroamérica por cualquier cosa. República, nuevamente, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. De la República de Centroamérica. De Guatemala, Centroamérica. De Guatemala, de Centroamérica, gracias. No, Centroamérica, solo así aparece, de Guatemala, Centroamérica. Guatemala, Centroamérica, último Centroamérica, correcto. La requirente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de los datos de identificación anteriormente consignados. La requirente solicita mis servicios a efecto de que se tramite ante mis oficios las diligencias voluntarias de subasta voluntaria, pero lo cual procedo de la siguiente forma. Para lo cual procedo de la siguiente forma. Gracias. Primera. Ok. ¿Cuál error les dije que debían enmarcar ustedes acá? En las actas no hay cláusulas, lo que hay son puntos. Entonces, ¿es primero o primero? Primero. Entonces, tienen que tomar en cuenta de que aquí hay un error. Yo les puedo consignar en su examen, ojo, un acta con errores. Y les puedo pedir que me marquen los errores. Y ustedes tienen que tener conocimiento de eso, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué más? Primero, manifiesta la requiriente que es propietaria de una finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad bajo el número 1702, paréntesis, 1702, folio 12, paréntesis, número 12, del libro 12, paréntesis, numeral 12, de Guatemala. Haciéndose constar que sobre dicho bien pesa hipoteca a favor de Marco Antonio Solís, paréntesis, único apellido. Ojo, permítame ahí. Ojo, aquí es muy importante anotar eso. Acá hay otro error. No es necesario consignar único apellido ni UA, como aparece en algunos casos, porque ahí le están poniendo otro apellido. No es necesario. Si solo lleva un apellido, solo un apellido. Marco Antonio Solís. Si solo lleva un nombre y un apellido, pues Marco Solís o Antonio Solís. No hace falta que algunos consignan único nombre, único apellido. Nombre. No es necesario eso. No es necesario eso. Se supone que si ustedes lo están identificando solo con un nombre y solo con un apellido es porque así se llama. Porque no tiene ni otro nombre ni otro apellido. Entonces no hay necesidad de consignarlo. El consignarlo es redundante. No hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Ok. Continúe, por favor. Continúo. Haciéndose constar que sobre dicho bien pesa hipoteca a favor de Marco Antonio Solís por la obligación de 60,000 quetzales exactos. Numeral entre paréntesis 60,000 quetzales. Constituida en escritura pública número 50, entre paréntesis numeral 50. Autorizada por la notaria Ingrid Argelia Valdés con fecha 10 de diciembre del año 2019. Solo demos un segundo ahí. Si se dan cuenta, en el acta
lo que llevan ustedes la secuencia de los pasos. ¿Es por qué motivo? Primero, los antecedentes, al ver de dónde nace la obligación, ¿sí? El punto segundo, saber en dónde está dispuesta esa obligación, en escritura pública y todo lo demás. Les está contando, les está narrando, por eso es importante entender el documento notarial, ¿sí? Selvin Mauricio, su pregunta. Licenciado, es con respecto a la redacción, en este caso, de la cantidad de la deuda de los 60,000 quetzales. Ajá. Veo que ahí está anotado 60,000 quetzales exactos. En una ocasión, un licenciado a mí me dijo que eso no es correcto porque los quetzales nunca van a ser inexactos, sino simplemente hay fracciones como lo son los centavos, que en este caso, por ejemplo, sería 60,000 quetzales con 25 centavos, con 30 centavos, etcétera, pero que es incorrecto escribir quetzales exactos. No sé si, ¿qué me puede decir al respecto, Lick? Perdone. Sí, vean pues, esta ha sido una cuestión cultural, y se los digo, se los voy a explicar bajo la base, no de cuestiones que he leído, sino se los voy a explicar con documentos notariales antiguos. Antes era muy común que los comerciantes buscaran de forma inmediata a los notarios para hacer sus compraventas, sus donaciones y todo de forma inmediata, y llegaban de una vez con el cliente a la oficina. Entonces, en la oficina del notario normalmente, como no había muchos, tenía más clientela, y pues el notario podía ganar un poco más. ¿Qué era lo que sucedía? El criterio normalmente de los comerciantes o de los notarios, mire, pero póngale ahí que le di 60,000 exactos, que no le di más ni menos. ¿Ha escuchado usted los comerciantes? Dan 10, 20, 30, 50, ok, mira, 100 exactos. Es como decir, estoy siendo justo, estoy cumpliendo, no me vas a alegar, no me vayas a alegar después. Entonces, dentro de esa base cultural, se fue formando que algunos notarios, y ustedes se pueden percatar, no me crean a mí, vean las escrituras antiguas, si quieren vayan al registro de la propiedad, al edificio Ruth, que está enfrente, y ahí pueden ver ustedes los documentos antiguos, algunos que ya tienen años de años, o si tienen posibilidades ustedes de tener acceso a documentos antiguos de notarios, la redacción incluso del notario, poco a poco fue mejorando y fue cambiando, fue evolucionando. Esos términos devienen de antes, donde se utilizaba el hecho de decir, para que mire, para que entienda de que yo no le di ni más ni menos, pero fue un asunto cultural. Actualmente, algunos de forma errónea siguen utilizando 51,325 quetzales exactos. No es correcto, porque como usted dice, siempre puede haber una variación. Podría ser que inclusive pudieran ser 100,000 quetzales exactos, 50,000 quetzales exactos, pero es exacto, es una palabra que está de más. Ya, si usted está consignando 60,000 quetzales, se entiende que son 60,000 quetzales. Si usted está consignando 25,000 quetzales, se entiende que son esos 25,000 quetzales. Entonces, ¿hay necesidad de esa palabra exacto? Como usted lo dice. No. Esta palabra realmente está de más. ¿Por qué? Porque la cantidad, pues se sobreentiende que si le está dando 60,000, esos 60,000 deben estar, deben de ser los 60,000, ni más ni menos. Pero como les digo, viene un asunto comercial y se nos ha ido pegando. ¿Pero por qué se ha venido pegando? Ustedes dirán, ¿pero por qué continuamos siendo necios en ese sentido? La primera es, se empezaron a adoptar lo que algunos decían machotes. Por lo menos yo agradecería que utilizaran ustedes el término minuta. ¿Sí? Empezaron a utilizar ya formatos preestablecidos con la venida la virtualidad, la realidad virtual, trajo consigo mucha utilización de formatos, de los denominados machotes, es decir, las minutas. Entonces, cuando se utilizaron ya formatos preestablecidos, ahí venían muchas veces la palabra o el término exacto. Es por ello que los notarios ya no tenían una función creadora, sino lo que hacían era solo copiar, ponían la cantidad y dejaban el término exacto. ¿Sí?
También se llaman plantillas. No estoy de acuerdo con plantillas. Las plantillas son diferentes. Las plantillas son formatos preestablecidos donde ya usted tiene partes que le puede cambiar y partes que no. Y esas tienen otras funciones. Un formato les diría porque ya solo le cambian eso y si pueden modificar las que ya están establecidas o por lo menos minuta, pero no machote. Eso sí. Por favor, traten de no utilizarlo porque es un poco, pues, fuera del lenguaje que nosotros utilizamos. Bueno, eso es hasta donde ustedes, yo considero, deben de tomar el alcance del término exacto. Para mí no debería de ir. Para mí no debería ir por las razones que ya expuse. Ahora bien, si ustedes lo quieren consignar, pues se van a someter al criterio de algunos notarios que sí saben por qué debe ir y por qué no debe ir. Tal como lo decía el compañero. Estamos con eso, ¿verdad? Buen aporte, compañero. ¿Alguien más? Ok. Continúe la lectura, Débora Gómez, por favor. Licenciado, disculpe, solo lo molesto si lo puede acercar un poco más, es que no lo puedo visualizar también, disculpe. Por supuesto. ¿Usted me dice si ahí está bien? Sí, ahí está bien, gracias, muy amable. Ok. Entonces toca el segundo, ¿verdad? Autorizada por la notaria, lea desde ahí. Ingrid Argelia Valdés, con fecha 10 de diciembre del año 2019. El mencionado bien consiste en un apartamento con 2 cuartos, un baño y ambiente común de cocina, sala y comedor, ubicado en la tercera calle 9-11, zona 4 del municipio y departamento de Guatemala, lo cual acredita su derecho de propiedad de certificación registral extendida por el Registro General de la Propiedad de fecha 20 de diciembre del año 2019. Ok. Segundo. Permítame ahí. Vean cuál es el inconveniente que encontramos al no saber expresarnos en un documento. Cuando no sabemos expresarnos, se nota hasta en la utilización de las palabras y los términos. Lo cual... ¿será válido esto? Lo cual acredita, no tiene sentido, ¿se dan cuenta? Y la primera, el mencionado bien consiste, bien inmueble o bien mueble. Hay que ser específicos. Entonces, en cuyo caso, del año 2019, punto. El bien inmueble antes descrito consiste en apartamento con 2 cuartos, baño y ambiente común de cocina, sala y comedor, y está ubicado en, obviamente, la dirección. Y posteriormente acredita, o el propietario acredita su derecho con certificación del registro, certificación extendida por el Registro General de la Propiedad, o certificación completa o certificación como tal, porque a veces hay certificación y hay certificación completa. Ustedes tienen que ver cómo va a acreditar. Para mí tendría que ser certificación completa extendida por el Registro General de la Propiedad de fecha de... ¿Ya? ¿Ven? Para mí debería ser así. Es más entendible, pero al consignar lo cual... no une primero. ¿Cómo une las oraciones? Si se dan cuenta, utiliza coma, pero no separa oraciones. Tampoco separa los párrafos por el punto. Ya, Carlos Batén. Perdone, usted indicaba de que lo correcto era baño sin colocar la palabra un baño. Sí, porque usted está diciendo baño. ¿Baño o baños? Si fuera baño se entiende que son varios, pero si dice baño, hay necesidad que ponga que es uno. Les pregunto, o podría ser servicio sanitario, no, ¿verdad? Tendría que ser servicio sanitario. Excelente, Pedro, porque podría confundirse inclusive con un baño, puede ser una ducha.
Es Entonces, sí correcto, podría. conforme a lo que expresamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Exactamente. A veces tenemos que ser específicos para tener cuidado alguna confusión. Acá realmente pues no le va a tener mayor inconveniente, pero pues si son específicos y lo hacen bien no hay ningún problema. Mucho mejor todavía. Entonces, la forma en que acreditan el derecho de propiedad y ya está. Segundo, Celeste Albeño, por favor, continúe la lectura. Sí, segundo. ¿Me escuchan? Segundo, ¿Me del escuchan segundo, bien? por favor. Ok, continúa manifestando la requiriente que en su voluntad colocar en subasta voluntaria extrajudicial el inmueble identificado en la... Permítame, ese término de colocar, ¿estará bien ese término de colocar? No. ¿Qué término ustedes consignarían ahí? ¿Cuál sería el término técnico para ustedes? Promover. Sí, promover, o solicitar. Disponer. Sí, o solicitar en la vía notarial que se tramite y resuelva en subasta voluntaria extrajudicial el inmueble identificado en la cláusula anterior. ¿Verdad que tiene mayor tecnicismo? Porque al final es lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál podría ser la redacción correcta? Continúa manifestando o manifiesta la requirente o el requirente que es su voluntad o su deseo. Ahí sí es factible utilizar un término similar en lugar de voluntad, si no quisieran voluntad, que es su deseo, tramitar y resolver en jurisdicción, que se tramite en jurisdicción, que se tramite y resuelva en jurisdicción voluntaria notarial, la subasta voluntaria extrajudicial del bien inmueble identificado. Ahí no es cláusula. En el punto espacio. En el punto primero, si ustedes lo quieren consignar. Vamos a ver. Acá, porque recuérdense el error que dijimos de la cláusula. En el punto primero de este documento. Ok. Bajo las siguientes condiciones. Vamos a ver las condiciones. Continúe leyendo las condiciones, por favor. Celeste, las condiciones. A. Precio. Se fija un precio base de 100,000 quetzales exactos. Perdón, paréntesis. Los exactos no. Ahí se recuerda por el problema de los exactos. Entonces, de los exactos, quíteselos, por favor. Quetzales, paréntesis, numeral, 100,000 quetzales. Lea sin leer paréntesis y todo eso. Denle una lectura normal. 100,000 quetzales. B. Forma de pago. El pago podrá hacerse al contado o por abonos. Si el pago se realizara por abonos, se deberá hacer de la forma siguiente. Un anticipo equivalente al 50% del precio total y el saldo restante será dividido proporcionalmente hasta en 12 meses, con interés del 5% anual, reservándose el derecho de aceptar cualquier propuesta. C. De la hipoteca que con él, ¿lo puede bajar, por favor? ¿Está? Gracias. Que con el precio de la venta de dicho inmueble se paga la hipoteca vigente y se constituya una... Ok, permítame. ¿Cuál es la razón entonces de la subasta? Cumplir con las obligaciones. Ya, cumplir con las obligaciones que pesan sobre el bien. Ya, entonces por eso es que se pague la hipoteca vigente. Es decir, una vez pagado y aceptado el traslado de dominio hacia la otra persona, lo primero que debe hacerse es darle cumplimiento a esa obligación hipotecaria.
¿Sí? Continúe, por favor. Que con el precio de la venta de dicho inmueble se pague la hipoteca vigente y se constituya una nueva hipoteca sobre el mismo bien por el nuevo saldo, si fuera el caso. D. Si fuera el caso. Si fuera el caso, ¿por qué? Si fuera el caso, ¿por qué? Si pagó solo el 50%, entonces por lo restante debe quedar una garantía. Solo que esa garantía ya no va a quedar a favor del, no va a quedar a favor del banco, sino va a quedar a favor de la persona que está cediendo eso. ¿Ya ven? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque entonces el nuevo deudor sería otro, ya no sería la persona que está subastando el bien, sino el deudor sería la otra persona que quedó pendiente de pago de ese 50% del bien. A veces resulta ser que realmente el bien vale 400,000 quetzales o 500,000 quetzales, y a veces les falta pagar una deuda de 50,000 quetzales y ya no tienen dinero. Y la subasta, a veces viene alguien y le dice, mire, yo le voy a dar 600,000. Entonces, pero le voy a dar 300,000 y los 300,000, el 50%. Ah, pues está bien. Entonces, con los 300,000 quetzales se paga la hipoteca, pero obviamente se cancela la primera inscripción hipotecaria. Pero ojo, nace una nueva, donde el acreedor va a ser quien está subastando el bien y el deudor va a ser quien ha comprado el bien con abonos. ¿Ven? ¿Ven cómo se puede dar? O puede hacer que no haya hipoteca. Por eso dice si fuera el caso, donde la persona diga, mira, yo te voy a dar 600,000 quetzales al contado. Entonces ahí no hay necesidad de constituir hipoteca porque se va a pagar la totalidad del bien. Con eso se paga la primera inscripción hipotecaria, se cancela la primera inscripción hipotecaria por el cumplimiento de la obligación, el bien queda libre y se hace el traslado de dominio. ¿Ven? En esos casos puede operar. Derecho de partición. Por favor, Celeste. Derecho de partición. Los interesados en particular en la subasta deberán dar en calidad de depósito la cantidad de 25,000 quetzales exactos, los cuales deberán... Quítale exactos. Sí, perdón. 25,000 quetzales, los cuales deberán... ¿Ven? Eso que le acaba de suceder a usted es precisamente lo que nos ha sucedido a todos los notarios. De tanto estarlo viendo, lo consignamos. A veces son cosas que sabemos que no está bien, pero a veces se nos pasa, y eso es por la utilización de formatos, por la utilización de minutas, que es al final lo que debemos de evitar. Ya, debemos de crear nuestros propios documentos. Continúe, por favor. Los cuales deberán ser entregados al transcrito notario dentro de 8 días anteriores al día señalado para la subasta. Devolución de depósito. En el supuesto... Ojo, es común, permítame. Entonces, permítame, Celeste, es común que se publiquen, disculpe, Celeste, es común que se publiquen las bases de la subasta, es decir, bajo qué términos se van a subastar. Entonces, para poder asistir a la subasta, todos los oferentes necesitan normalmente dejar una cantidad de depósito. Eso es para tener derecho a asistir a la subasta. Dependiendo, las cantidades pueden variar, pero por ejemplo, si se pactaran 50,000 quetzales para poder asistir a la subasta, la persona tiene que depositar esa cantidad dentro del plazo estipulado, dentro del plazo que le estipula el notario. Normalmente son esos 8 días anteriores al día señalado para la subasta, ¿ya? Entonces, yo presento mi recibo, yo ya le mando eso al notario, pues, entonces el día de la subasta yo sí tengo derecho a asistir porque yo ya cumplí con esa obligación. Si yo no cumplo y el acreedor se da cuenta que no cumplió, el acreedor puede decir, mire, disculpe, pero él no puede estar porque no cumplió. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Debe de cumplir con las reglas de la subasta, lo pactado para poder asistir a la subasta. ¿Sí, Carlos? Sí, perdone, esos 50,000 los 50,000 que usted indicaba, ¿eso es reembolsable después de la subasta en caso de que uno no se queda con... Ahorita vamos a ver. Ojo, para eso son las reglas de la subasta, devolución de depósito. Es más, continúe usted leyendo desde ahí, por favor. Gracias, Celeste. Carlos Batén, continúe leyendo. No, Carlos Batén, continúe leyendo, por favor. Gracias, Carlos Batén. Carlos Batén.
Sí, sin tilde, perdón. Dice devolución de depósito en el supuesto de que, perdón, es que no miro bien. Dice devolución de depósito en el supuesto de que uno de los participantes no asistiera a la subasta, perderá la entrega como depósito. Lo entregado. Bueno, lo entregado como depósito a los participantes que asistieren y no ganaran la subasta, se les devolverá la cantidad que han dejado en depósito. Al ganar la subasta, se le abonará al ganador de la subasta. Perdón, sí, de la subasta se abonará. Gerson Eliezer, continúe la lectura, por favor. Muy bien. Al ganador de la subasta se le abonará el depósito de al pago del precio total del inmueble, seguramente del pago Ahí del hay precio una mala total del redacción, inmueble. permítame. Ahí hay una mala redacción, ¿se dan cuenta? Y puede dar a interpretarse mal. Entonces, en el supuesto de que uno de los participantes no asistiera a la subasta, es decir, depositó, pero no asistió, perderá lo entregado como depósito. ¿Por qué? ¿Culpa de quién fue no asistir a la subasta? ¿Culpa de quién fue? ¿De quien no asistió o de los que cumplieron? Quien no cumplió en asistir fue él, aunque haya depositado. Si fueron 25,000 quetzales, le van a decir, mire, lo siento, pero las reglas eran que tenía que asistir. O sea, no era solo depositar, sino tenía que asistir. Y acá las reglas de la subasta claramente indican que perderá lo entregado como depósito a los participantes que asistieren y no ganará la subasta y no ganara la subasta. Ojo, ven ahí. Entonces, acá, porque no lleva tilde, miren. Y como termina en vocal, no se tilda. Entonces, si no ganara la subasta, esta es la otra oración. Por eso es importante diferenciar las oraciones, ¿ven? Y no ganara la subasta, se les devolverá la cantidad que han dejado en depósito al ganador de la subasta, se le abonará el depósito del pago del precio total del inmueble. Del pago sería La pregunta es, vean por qué es importante entender nuestro idioma y saber redactar. ¿Se entiende ahí? ¿Le entienden ustedes ahí? Está confuso, Lick. Está enredado, Lick. Está enredado y está confuso. Perdone que lo interrumpa. Creo que lo más entendible y más comprensible sería, al ganador de la subasta se le abonará el depósito al pago del precio total del inmueble. Pienso yo. Sí, vean pues, miren pues, vamos a entender eso primero. La primera regla, en el supuesto de que uno de los participantes no asistiera a la subasta, perderá lo entregado como depósito. ¿Sí? Así de sencillo. Esta es la primera oración. Separémoslo por puntos. La otra. Los participantes que asistieren y no ganaran la subasta, se les devolverá la cantidad que han dejado en depósito. Segunda oración. Al ganador de la subasta se le abonará el depósito del pago del precio total del inmueble. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Se entiende mejor, Lick? Pregunto, ¿se entiende mejor ahora? Sí se entiende mejor. Sin embargo, yo concuerdo con el compañero que dijo que, perdón, que al ganador de la subasta se le abonará el depósito al pago del precio total del inmueble. Considero que así estaría mejor. Exactamente. Por eso era que parecía de al pago, pero realmente era quitándole de. Esas son las discusiones que yo necesito que tengamos, porque al final, si se dan cuenta, nos ayuda a entender el por qué y la razón que tiene una sola oración. Vean, tan sencillo, algo tan sencillo nos estaba dando a entender otra cosa. Era solo una palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, al ganador de la subasta se le abonará el depósito
al pago del precio total del inmueble. Él ganó, se le va a abonar. Sencillamente eso. Abonará lleva Ven tilde en lo la interesante de... al final. Sí, exactamente. Ven, Yo, la riqueza de nuestro idioma. Sí, Carlos. Yo quitaría el depósito, donde dice, o sea, quedaría al ganador de las subastas, se le abonará el pago del precio total del inmueble, porque arriba está como que dice el título, ¿verdad? Dice devolución de depósitos, y casi en toda o sea, esta parte de aquí arribita habla solo de depósito para no redundar, pienso, ¿no? Ah, no, pero ahí no hay ningún problema, Carlos Batten. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de una persona distinta. Si se dan cuenta, son 3 supuestos. El primero es el participante que no asistiera, es decir, pero depositó. Si no asiste, no se le devuelve el depósito. El segundo supuesto, los que asistieren, pero no ganaron la subasta, es decir, porque hay otro mejor postor, se les devuelve la cantidad. Yo asistí, pero no gané la subasta, entonces me tiene que devolver mi depósito, porque yo sí cumplí, pero no gané. Y ojo, ¿qué pasa con ese valor de aquellos que no asistieron, ese abono de aquellos que no asistieron, pero sí depositaron? Al ganador de la subasta se le abonará el depósito, es decir, los depósitos de aquellos que no. Es decir, el otro vino y dijo, mire, yo tengo 600,000. Bueno, y habían 25,000, habían 3 personas que no asistieron, 75,000. Entonces 75,000 se van a abonar y veamos 600,000 que valía el bien. 600,000 menos 75,000 quetzales, ¿cuánto tendría que pagar entonces esa persona? 525,000, porque realmente las personas que no asistieron le hicieron un favor, le abonaron 75,000 quetzales al no asistir. Ven ustedes la ventaja. Entonces, si ustedes encontraran en uno de esos casos, qué bueno que haya un montón de personas que no asistan, aunque no creo que no vayan a asistir habiendo dejado dinero. ¿Ven? ¿Ya entienden por qué? ¿Sí? Ok. Tercero, ya esto ya lo ordenamos. ¿Se dan cuenta lo importante de eso? Tercero. ¿Quién lo lee? Tercero. A. Continúa manifestando la requiriente que la presente subasta se notifique a las personas que tengan interés, siendo ellos el acreedor hipotecario Marco Antonio Solís. El acreedor. El acreedor. El acreedor. Marco Antonio Solís. El acreedor. Hipotecario. Hipotecario Marco Antonio Solís. En la Sexta Avenida 8-10, zona 1 del municipio y departamento de Guatemala. Y demás interesados en la compraventa de inmuebles. B. Deberá publicarse un edicto en el diario. ¿Por qué? Porque, permítame, Celeste. ¿Por qué demás interesados? Porque puede haber otras personas a las quienes ustedes pues le hayan ido a preguntar si vende la casa, si vende el terreno, y usted, bueno, diga, podría ser interesado. Usted pide que se le notifiquen de una vez a ellos para aprovechar que eso pues al final llegue a conocimiento de más personas, y es decir, hayan más oferentes. Ojo, siguiente, por favor, continúe. B. Deberá publicarse un edicto en el diario oficial y en otros de mayor circulación anunciando la subasta voluntaria extrajudicial con las condiciones anteriormente indicadas. Entonces, por eso es que van a encontrar, permítame, por eso es que van a encontrar ustedes, si ustedes ven el diario oficial, algunas publicaciones de subasta voluntaria. Yo, por ejemplo, y les voy a decir a ustedes, si quisiera encontrar un bien inmueble barato y yo veo que está ubicado en un lugar que me interesa, yo voy a ver, porque puede hacer que en la subasta yo tenga una ventaja de encontrarme con un bien inmueble que realmente me salga más favorable que las ventas que a veces salen por
empresas de bienes raíces y todo, porque ahí hay alguien interesado en vender. Y puede hacer que yo, si tengo el dinero, pues yo tenga la ventaja de adquirir un bien inmueble más barato y al final que le aporta la persona que quiera salir de la deuda y que me en el lugar que quiero y pues a un precio razonable, ¿me entienden? Entonces a veces son oportunidades también. Por ejemplo, las desarrolladoras, aquellos que están centros como otros, ellos están mal pendientes de estos. Hay quienes están al pendiente de estas subastas porque saben que ahí pueden encontrar bienes inmuebles a un precio justo. Sí, Carlos Baten. Y perdone, ¿qué pasaría si... Carlos. ¿Sí? ¿Aló? Sí, dígame. Perdón. ¿Qué pasaría si el vecino vende el bien inmueble, Lick, y ya conmigo me dice, mira, fíjate que vas a tener una subasta y todo? Entonces yo puedo venir, le digo, mira, ¿y cuánto querés por tal propiedad? Me va a decir, mira, yo necesito 800,000. Va, si querés, de una vez. ¿Y se podría hacer eso, Lick, sin mandar esto de los edictos? Entonces no se llegaría a la subasta voluntaria. Ahí sería una compra-venta, y si no es banco, es válido. Pero si es banco, no va a poder hacerlo, le van a suspender el documento. Entonces, Ahí sería compraventa ahí ya no directa. sería subasta voluntaria. Ahí ya no sería subasta voluntaria. Sencillamente la otra persona, la que va a venderle, tiene que estar consciente de que hay una hipoteca. Y ojo, que a él, que de una u otra forma se va a tener que cumplir, porque si no a él le van a quitar el bien. Esas ya son otras cosas, ya, porque la enajenación se lo permite. Pero ya no estaríamos ante una subasta voluntaria, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Perdón, voy a aprovechar. ¿Quién cierra el acta? Ajá. Oficial y en otros de mayor circulación anunciados la subasta voluntaria extrajudicial con las condiciones anteriormente indicadas. Termino la presente acta en 1 hora después de su inicio, constando en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en anverso y reverso, a la cual se le adhieren los timbres de ley, lo cual leo íntegramente lo escrito a la requiriente, quien bien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma juntamente con el notario, doy fe. Exacto. Vean, ¿qué tengo que anotar ahí? Primero, 1 hora después de su inicio, es un poco incierto. Yo prefiero que consignen la hora exacta, tanto inicio como final. Finalizo la presente siendo las 20 horas con 49 minutos. La que consta en una hoja de papel bond tamaño oficio, impresa en su anverso y reversa o impresa en ambos lados, para que no se complique. A la cual adhiero los timbres de ley. Leo lo escrito íntegramente, es redundante. Se supone que si leen lo escrito lo tienen que hacer en forma íntegra, ¿me entienden? Eso es redundante. Entonces leo lo escrito a la requiriente o a los requirientes, como sea, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. Juntamente con el notario, no. Esto está de más. ¿Por qué? Porque juntamente es como que estuvieran diciendo ustedes, firmamos los dos al mismo tiempo. Eso no es correcto. Entonces, háganlo sencillo. Y más efectos legales lo acepta, ratifica y firma. Punto. Doy fe. Doy fe. ¿Quién da fe? El notario. El notario. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, entonces, les pregunto. ¿Entendimos mejor a lo que se refiere directamente la subasta, entendiendo desde el documento notario
¿Se les facilitó mejor a ustedes o nos quedamos con alguna duda? Preguntas, ya estamos sobre la hora. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Edgar. Sí, Edgar, después Isabel. Buenas noches, Vic. Únicamente ahí Buenas en el noches. documento donde sí estaba, donde decía que ella lo aceptaba y lo firmaba, pero también va la firma y se ve el licenciado. La firma de la requirente va a un ladito, ¿verdad? ¿O no es necesario que firme? Veamos el documento. Vamos a ver. Ok. La firma del requirente, ¿dónde va? ¿Cuántos requirentes hay? Solo uno. ¿Solo uno o hay más? Pues, veámoslo Solo aquí. una. El requirente viene. Ok, la requirente viene y firmó ahí. ¿Estamos ahí? Después el notario, pues al hacer una firma, ojo, ya les dije que las condiciones la forma notarial en las actas es diferente, no hace falta que consignen ante mí, pero pues siguiendo una forma notarial específica para entenderse, está bien si lo hace, ¿me entienden? Vamos a dejar esto acá, el ante mí, y después el notario. El notario y obviamente que va a ir el sello del notario. ¿Eh? Esa debería ser la forma. Eso debería ser lo último. Alguien me dice, deberían de ir las que sucediera si a la firma del notario ahí. ¿Se distinguiría o no se distinguiría? No, porque iría a la par del requiriente, entonces no estaría dando fe del documento. Para que él dé fe del documento y debe de ir de último. ¿Estamos ahí? Ah, es que esto va aquí. La firma la plasma acá. No, entonces los dos están firmando, hasta el requiriente está tomando la posición del notario, porque está diciendo que ante él fue esto. ¿Quién da fe? El notario, no el requiriente. Por eso es que la firma del requiriente va de último y después el notario, después de las palabras, ante mí. Karen Isabel, pregunta. Sí, licenciado, perdón, solo ese documento usted no los podría compartir. Sí, se los puedo compartir. De hecho, les voy a pasar pasar unas minutas de esto. ¿Alguien más? Vic, perdone, cuando yo compro el inmueble, Vic, ¿eso es en efectivo, Vic? O sea, ya sea efectivo, cheque, como sea, pero no puedo hacer en pagos. Normalmente, si se permite la cantidad al 50%, algunos lo que hacen es llevar cheque de caja. Otros lo que hacen, ya sea con el 50% con la totalidad, ¿sí? Normalmente en algunas subastas, cuando hay algún oferente ganador, se le da un plazo para que éste cumpla con el pago. Ahí se consigna la obligación, se le da un plazo para que lo haga, ¿sabe? O con cheque de caja o algún tipo de transferencia, aunque cuando son cantidades muy grandes, normalmente hay inconveniente para ese tipo de transferencias. Entonces ya se utilizan otro tipo de soportes para las transacciones mayores a cierta cantidad, ¿sí? Entonces va a depender. Normalmente cuando son subastas voluntarias se ponen de acuerdo con el notario y es el notario que le diga, mire, mejor lleve el cheque de esta forma, y ya él va dando esas delimitaciones. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, si ya estamos ahí, los voy a dejar. Diana Esmeralda, su pregunta. Gracias, Lick. Disculpe, con respecto a la subasta voluntaria, le entendí que necesariamente cuando hay
cláusula por parte de banco o bien sea por parte, digamos, tengo una hipoteca con X persona y no quisiera vendérsela, sino que quisiera subastarla en procedería en este caso, solicitar servicio, en este caso, de un notario. Sí, si usted, mira, si el bien tiene garantía hipotecaria, para eso se utiliza la subasta voluntaria. Ahora, si el bien no está garantizado con ninguna obligación, no tiene razón de hacer la subasta voluntaria, venda el bien y ya. No hay necesidad porque no hay obligación que pese sobre el bien. Ya. Ajá, muy bien, gracias, Lic. Bueno, ¿alguien más? Estamos, ok. Les deseo feliz noche a todos. Nos vemos el próximo día de clases. Feliz noche.